Hola a todos, les voy a presentar el trabajo titulado Ultrasonido de alta intensidad, cavitación acústica y el efecto de la ultrasonoporación. Soy Raúl Reyes, perteneciente al Grupo de Investigadores por México, el CONACYT, comisionado en la Universidad Autónoma de Chihuahua. El contenido de la plática está distribuido en introducción, antecedentes, herramientas emergentes, onda acústica, espectro de frecuencia acústico, cavitación acústica, evolución del modelo de cavitación acústica, aplicaciones y conclusiones. Bueno, en la introducción les presento aquí una imagen, la cual representa los alimentos, donde están involucrados los cárnicos, los cereales, las frutas, las verduras, las semillas, los lácteos. Como antecedente les describo que todo alimento tiene una historia, es decir, se caracterizan, se determinan sus propiedades físicas, químicas, biológicas, nutricionales y posteriormente se le da un tratamiento. Ese tratamiento tiene que ver mucho la palabra inocuidad, es decir, la seguridad del alimento para el consumo humano. Posteriormente se le agrega lo que es la parte de la conservación, que se conserven esos alimentos y su distribución. Como herramientas emergentes o tecnologías verdes, estas son aquellas que son diferentes a las herramientas térmicas. En estas están involucradas las herramientas emergentes, altas presiones hidrostáticas, calentamiento óhmico, campos eléctricos, campos magnéticos, dióxido de carbono supercrítico, microondas, ozono, plasma frío, radiofrecuencia y ultrasonido. Y este último de ultrasonido es el que nos compete en esta plática. Bueno, ¿qué es una onda acústica? La acústica es una herramienta que utilizamos para comunicarnos por medio del sonido, en el cual expresamos y o transmitimos alegría, enojo, tristeza y que usemos desde antes de nacer, es decir, los neonatos. Aquí les muestro una imagen de un campo acústico donde se propagan a través de ondas planas que van de izquierda a derecha y se reflejan de derecha a izquierda. Y también se alcanzan a apreciar ondas cilíndricas que se están propagando y después se están reflejando. Entonces, por tal motivo, la onda acústica se interpreta como la ciencia física que estudia las vibraciones, las ondas elásticas y sus interacciones con el entorno, tanto en sistemas macroscópicos como microscópicos, es decir, sistemas cuánticos donde están involucrados el término que se conoce como fonones. Existen diferentes modos de propagación de la onda. Las comunes son las ondas longitudinales y las ondas transversales. Las ondas no longitudinales son aquellas ondas que se propagan en la misma dirección en que se transmite la energía. Y las ondas transversales son aquellas ondas que se propagan en una dirección y la energía se transmite de forma perpendicular. En ambas figuras les muestro en flechitas rojas lo que son la dirección de propagación y la energía. Espectro de frecuencia acústico. Esta es la parte importante de lo que se trabaja en las ondas acústicas. Depende de la frecuencia acústica, es el área en que se está desarrollando la investigación. Por ejemplo, tenemos el infrasonido, que son ondas acústicas menores a 16 Hz. El sonido audible, que está en el rango de los 16 Hz hasta los 17.8 kHz. El ultrasonido, que va de 17.8 kHz hasta 1 GHz. Y el hipersonido, que son ondas superiores a 1 GHz. Por ejemplo, en el infrasonido pues existen algunos animalitos que las captan. Aquí les pongo algunos elefantes o algunos tigres. En el sonido audible pues se le escucha el habla de los seres humanos. En el ultrasonido comúnmente lo vemos relacionado en la ecografía médica, pero existen diferentes aplicaciones como pruebas no destructivas, etc. Y en el hipersonido aquí les pongo algunas imágenes de materiales especiales como los metamateriales acústicos o sensores acústicos superficiales. Pero también se desarrollan diferentes investigaciones como los sistemas bélicos. El ultrasonido está dividido en 3 bandas. Aquí agrego aparte la de audible, por ejemplo. En el ultrasonido de la banda audible, que son ondas menores a 17.8 kHz, su interacción física es la vibración. Es lo que sentimos en las ondas, la vibración de las ondas. Su respuesta biofísica pues es el escuchar. Está el ultrasonido de la banda A, que en el rango está de 17.8 a 500 kHz y su interacción física es la cavitación acústica. Su respuesta biofísica es deformación mecánica y cortante y su respuesta menor es escuchar y sensación. En la banda de ultrasonido B, su rango es de 500 kHz hasta 100 MHz. Su interacción física es la absorción viscotérmica. Su respuesta biofísica es incremento de temperatura.
y su respuesta menor es la cavitación y la fuerza de radiación. Por último está la banda C de ultrasonido, que son ondas mayores a 100 MHz. Su interacción física es la absorción viscotérmica, su respuesta biofísica es la fuerza de radiación y deformación, y su respuesta menor, pues, incremento de temperatura. El ultrasonido de alta intensidad son ondas donde las presiones son fuertes, son altas, y su velocidad por el producto de esa presión nos da unas intensidades muy altas, ¿sí? En ese ultrasonido de alta intensidad comúnmente se utilizan baños ultrasónicos o ultrasonidos tipo sonda. Aquí aparece un tipo cornetita, que son los emisores de las ondas acústicas de alta intensidad. Y por ejemplo, en la superficie de un bañito ultrasónico funcionando, pues se generan así estas vibraciones y tiene este efecto de las generación de las burbujitas, que ahorita lo vamos a discutir. Y aquí es una imagen de un tipo sonotrodo. Existen sonicadores en el espectro de ultrasonido que les comentaba, que son los baños ultrasónicos de diferentes capacidades y los de tipo sonotrodo. Hay baños ultrasónicos muy grandes, depende de las aplicaciones industriales donde se están usando. Bueno, el ultrasonido de alta intensidad genera el fenómeno conocido como cavitación acústica. ¿Qué significa esto? Bueno, es la generación de burbujitas, su crecimiento y su implosión, su colapso. Aquí nos muestra una imagen a la izquierda de un tipo sonotrodo y está generando las burbujitas. Este nube de burbujitas que se expresan aquí, y sobre la superficie del sonotrodo, pues la vibración, el incremento de la generación de las burbujitas. Y a la derecha esta imagen les explico lo siguiente. Se genera una burbujita en un estado estacionario, y en el ciclo de la onda de baja presión, la burbujita va incrementando su tamaño, su radio va aumentando y la burbujita va creciendo. Cuando cambia el ciclo a presión positiva o incremento de la presión, la burbujita se empieza a presionar, y entonces llega un punto que es tanta la presión que implota, y la burbujita en ese instante genera una emisión de luz que se conoce como sonoluminiscencia, y incrementa la temperatura aproximadamente a 5000 kelvins, obviamente en lapsos de corto muy rápido. Esta gráfica traslapada es el radio del crecimiento de la burbujita, ¿sí? Eso es lo que es la cavitación acústica, la generación, crecimiento y colapso de las burbujitas. Este es un análisis para una sola burbujita. Aquí les muestro una imagen de una burbujita donde se genera la cavidad y implota. Y se generan, ondas de choque alrededor, radiación acústica, formación de radicales, etc. Bueno, la evolución del modelo de cavitación acústica, aquí les presento la generación de una burbujita. La parte de la forma más sencilla. Tenemos una burbujita que se genera, en la cual tenemos una presión interna y una presión externa. Esta burbujita, su presión interna es más grande que la presión externa, y se involucra lo que viene siendo la tensión superficial de lo que se genera esta burbujita y su radio. Entonces, por la segunda ley de Newton, obtenemos la diferencia de presiones, la presión interna menor la presión externa, que es igual a 2 veces la tensión superficial sobre el radio. Esta es la expresión más básica de una burbuja considerada esférica. Posteriormente, el investigador se generó la ecuación de Rayleigh, generada por el propio Rayleigh, donde ya involucra el fluido donde se genera la burbujita y su propiedad de la densidad de ese fluido. Pero nuevamente está involucrado la presión interna, la presión externa y el radio de la burbujita. Esta expresión es una ecuación diferencial no lineal y tiene que ver con el radio de la burbujita original y el cambio del radio de la burbujita con respecto al tiempo, su velocidad y hasta su aceleración. Cómo cambia
de un momento a otro y se acelera ese crecimiento. A esto se conoce como un estado estacionario de la burbujita. Posteriormente, esta investigación la complementó Pleset y se conoce como ecuación de Rayleigh-Pleset. Aquí ya empieza lo que se conoce como la dinámica de la burbuja. Pleset lo que involucra es ya un campo acústico donde se genera la presión acústica, donde está involucrada la burbuja, la frecuencia a la que se está excitando ese campo acústico. Además involucra de la densidad del fluido, la propiedad viscoelástica y el índice politrópico. Eso tiene que ver con las condiciones de cambios de temperatura. Entonces, si observan la expresión, involucra la misma expresión que tenía Rayleigh de la diferencia de presiones con la tensión superficial. Además, aquí ahora lo que agrega es la presión del gas dentro de la burbujita, la presión estática o hidrostática del fluido y la presión de vapor. Y obviamente su fuente de excitación, una fuente estacionaria que está excitando al campo acústico. Y entonces esta se le conoce como ecuación de Rayleigh-Pleset. Posteriormente llega Gilmore e involucra otras propiedades más, como es la expresión de Van der Graaf, que involucra las constantes térmicas de la burbujita a la hora que está creciendo, la entalpía que tiene que ver también con sus propiedades térmicas, y entonces aquí lo que agrega es el cambio de entalpía con respecto a la modificación del radio de la burbuja, y además agrega una constante de velocidad del propio fluido. Conforme se incrementa la burbuja, afecta el campo acústico y entonces genera una aceleración, además del campo, de la presión que se está generando en el propio fluido. Por último, Keller-Mixis, en vez de tomar esa excitación y el parámetro de entalpía, lo que agrega simplemente es la presión del líquido, la presión del campo acústico y cómo cambia con respecto al tiempo. Igual lo deja la parte más básica de la burbujita y agrega ese cambio de la presión del líquido con respecto al tiempo. Igual tiene su fuente de excitación a onda de presión coestacionaria. Bueno, el término de ultrasonoporación es cómo la cavitación acústica se aplica por ejemplo, en los alimentos que encapsula nuestro material para enriquecerlos, por ejemplo, en los alimentos funcionales. En el área de la salud, bueno, pues se aplican los fármacos. Lo que hace la cavitación acústica es encapsula ese material y a la hora que implota lo introduce a través de las membranas. Aquí les he puesto el detalle fenomenológico, donde la burbujita a través del campo acústico genera ondas de esfuerzo cortante que va propagándose a través de él, abre de forma cortante las membranas e introduce el elemento. Aquí les agrego aplicaciones generales de la acústica en ciencias de la Tierra y la atmósfera, en las ciencias de la ingeniería, la vida y la salud y las ciencias sociales. Se conoce como la rueda acústica de Lindsay, que la adaptó Catherine Potel para que fuera un poquito más didáctico. Bueno, conclusiones, se les dio un viaje así rápidamente de lo que son los alimentos, sus herramientas para caracterizar, excitarlas. Se discutieron los aspectos de frecuencia, los modelos desarrollados, se interpretó el término de ultrasonoporación y las aplicaciones, por ejemplo, en alimentos y en salud. Agradezco al CONACYT, al Congreso de la Sociedad Mexicana de Matemáticas, a la Facultad de Zootecnia y Ecología de la UACH y al UMAT-UAS por el apoyo realizado para ese estudio. Gracias por su atención.